Bien. Les mando el documento. Aclaré que ahí ya subí el documento al aula virtual y está en la fecha que sería creo que es La el de hoy. 19. No, no la de hoy. Lo puedo hacer en una de hoy, pero en realidad la dejé en la misma del 19 del 5, que es el elemento final de control. Sí, porque es el complemento, está bien. Lo dejé ahí porque... Está bien, no hay drama. Ahí Bien. ya comparto pantalla. Vamos a compartir acá si lo hacemos más fácil. Bien, lo primero es aclararles en el documento que está planteado, que se les subió aparte, que se llama complementario de elementos finales de control, es para darles, por un lado, porque me quedé yo con la duda si lo había aclarado, que hablar de KB y CB es exactamente lo mismo, que es el coeficiente de la válvula, lo único que está expresado en distintas unidades. Yo les hice el comentario de la forma en que se calcula el CB y es lo que está planteado, que es en galones por minuto, específicamente a una presión de un psi, pero lo que hay que aclarar son las condiciones de temperatura, que implica 15,5 grados Celsius, no me acuerdo el equivalente en grados Fahrenheit ahora, ¿sí? Que ese es un punto importante, porque yo siempre les he estado hablando de todas las condiciones desde de la válvula, desde el punto de vista de control, y nunca he hablado de las condiciones operativas. Y obviamente las condiciones de temperatura, si es un fluido solo, si son varios fluidos, si es una combinación, puede cambiar desde la gravedad específica hasta la viscosidad, ¿sí? Pero para hacerlo más simple, hasta ahora solamente hemos estado hablando de los parámetros de control. También lo que hice aquí en el texto es agregarle cuál es la norma ISA, que la pueden bajar de internet, y si no, cualquier cosa, nosotros se la subimos ahí a la página, a todo lo que es el cálculo y dimensionamiento de la válvula, que además de lo que nosotros hemos planteado, tiene una serie de coeficientes que están asociados a las unidades y a las características de las válvulas. De nuevo, para no complicarles la vida, no nos vamos a adentrar específicamente a ella, pero el día que la tengan que aplicar está. La tercera situación está si los fluidos son compresibles o incompresibles. Yo siempre hablé de fluidos incompresibles para facilitarnos el proceso de nuevo, porque las operaciones, obviamente de cálculo, tienen algunas variaciones. Y lo siguiente es que habitualmente cuando uno hace los cálculos de los CB o KB, los coeficientes de las válvulas, uno hace un valor mínimo y un máximo considerando la apertura mínima en la cual vamos a trabajar de la válvula y la apertura máxima en la cual vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque habitualmente la caída de presión está asociada a la apertura de la válvula, o sea, la caída de presión entre aguas arriba y aguas abajo de la válvula no va a ser la misma, supongamos, una válvula Lobo, cuando está al 100% abierta que cuando está al 20% abierta. Sin embargo, los efectos de calcular y tener una idea de los valores de CB, nosotros suponemos que la variación de presión es constante y que es uno de los parámetros que se usan para el diseño. Lo otro es que se van a encontrar que según la norma ISA, particularmente, que sería el quinto punto, les hace la relación CB sobre el diámetro al cuadrado de las cañerías multiplicado por un factor, de manera tal de que si ese valor está por arriba de 0,047 N18 del CB dividido el diámetro, expresado en pulgadas, el diámetro, ahí lo que van a tener específicamente es que los coeficientes que les está planteando la norma tienen una seguridad de más o menos el 5%, con lo cual es bastante certero. Y dentro de esos parámetros, los datos que plantea ISA están considerados. Bien. Lo siguiente es ver cómo hacer el cálculo para el dimensionamiento de... ¿Qué pasó? Ahí está. De las válvulas, ¿sí? Cómo aplicamos esas ecuaciones que nosotros hemos estado hablando. Entonces nosotros dijimos que si nosotros teníamos la válvula y teníamos la situación que la masa era muy superior al coeficiente, por
la constante específicamente del resorte de la válvula, nosotros podíamos construir un sistema de primer orden. Y cuando teníamos válvulas pequeñas o medianas, es decir, que estaban por abajo de las 30 pulgadas en el diámetro, se podía considerar que la relación salida sobre entrada era específicamente el coeficiente de la válvula, KB o CB, dependiendo de las unidades. La siguiente situación es que cuando teníamos un flujo laminar, podíamos asociar que el caudal que iba a pasar específicamente por la válvula, teníamos que era la función de la característica del obturador, que habíamos dicho que podía ser lineal, isoporcentual, hiperbólico, etcétera, etcétera, y habíamos visto las ecuaciones, se podía expresar que ese caudal era la función de la circulación por el coeficiente por la raíz cuadrada de la variación de presión, aguas arriba y aguas abajo, dividido la gravedad específica, que así la definen en las traducciones, pero no es ni más ni menos que la densidad relativa con respecto al agua para un líquido, ¿sí? Y lo otro que nosotros habíamos hablado al final es que podíamos hablar de un concepto R0, que se lo denominaba de alguna manera ranqueabilidad instalada, que es la que específicamente se calcula en el sistema, cuando realmente está instalado y funcionando, como un factor R0, que es la relación de caudales siendo el caudal de entrada dividido el caudal de salida por la raíz cuadrada de la presión de salida con respecto a la presión de entrada. ¿Sí? Entonces, esos eran los datos en general. Entonces, no tenía que ser mucho menor que la masa, sí. No lo di vuelta. Sí, no lo corregimos la Filmina, pero por eso le estaba contestando. Que la masa es mucho más grande que el otro y el sol está al revés. Sí, tienen razón, sí. O sea, pido disculpas, ya después lo doy vuelta. Exactamente. Otra de las situaciones que nosotros habíamos hablado es, si nosotros queremos saber el tamaño de la válvula, específicamente tenemos que tener en claro alguna información de funcionamiento, de operación. Por un lado, el caudal o flujo, que lo van a ver en todos los términos que están traducidos del inglés directamente como flujo, pero se refiere a caudal volumétrico. Y obviamente la variación de presión, aguas arriba y aguas abajo. El caudal, ya lo vimos recién cómo se calculaba. Si consideramos que una válvula es lineal, la relación, en cuanto a la relación, decíamos que la función era igual a x, y si decimos que esa linealidad tiene una pendiente de 1, entonces directamente tenemos esta relación, que es la simplificación máxima a la cual podemos llegar, ¿sí? Para hacerlo lo más simple posible. Entonces, el KB o CB específicamente es el coeficiente y todos los otros datos los tenemos. Este valor, ¿sí?, de la densidad relativa con respecto al agua, si es agua será 1. Si tenemos otro líquido, habrá que hacer el coeficiente y es adimensional, ¿sí? Lo que hay que hacer es respetar las unidades, por eso está puesto aquí específicamente las distintas relaciones con las unidades inglesas, las americanas, kilogramos fuerza y la presión en bar. Bien, pero vamos a ejemplos específicos. Digamos que si tenemos que en un circuito se bombean 10 metros cúbicos por hora de agua, ¿cuál es la caída de presión a través de la válvula si la válvula tiene un coeficiente KB de 16? Entonces, a partir de la ecuación de caudal, con las condiciones que habíamos visto recién, flujo laminar, incompresible, con una relación lineal, para hacerlo más simple, y que como es agua, la gravedad específica es 1, entonces directamente despejamos el valor delta P. El valor delta P, que es la diferencia de presión, nos quedaría en el caudal sobre el KB, todo eso elevado al cuadrado. Si el caudal es 10 metros cúbicos por hora y el KB es 16, ¿y por qué no estoy agregando las unidades del KB? Porque la condición es que el caudal tiene que estar en metros cúbicos por hora y la presión va a estar expresada en bar. Entonces eso nos daría un valor de 0,39 bar. Supongamos que a partir de ese valor nosotros queremos identificar
¿cuál sería la válvula ideal de globo o rotativa que sea apta para este KB de 16? ¿Sí? Como la mayoría de las tablas vienen tanto con el valor de KB como con el de CB, y de paso para utilizar la equivalencia, que la equivalencia es esta que está aquí, está planteada en el documento PDF que se les subió aparte. Entonces vamos a hacer la relación específicamente, aplicando esta, a partir del KB, vamos a obtener el valor de CB, que en este caso nos daría de 18,56. Habitualmente una de las recomendaciones de las tablas es que para hacer los cálculos nunca usemos el KB o el CB que tenemos calculado para la condición máxima, sino utilizar un valor un 25% arriba de eso, o sea, que el KB esté para un caudal del 125%, para asegurar que en la apertura total nosotros tenemos el caudal que nosotros necesitamos. Entonces, si seguimos ese concepto, para nosotros este CB o KB, de caso CB, sería de 23,2 galones por minuto. Bien, entonces, nosotros nos vamos a una tabla en la cual en este caso tenemos los coeficientes para una válvula de cuerpo tipo globo, de puerto único, o sea que tiene un único asiento. ¿Se acuerdan que teníamos la posibilidad de que tuviera simple asiento y doble asiento? Entonces vemos el valor de CB, ¿y cuánto era el valor que nos daba? 23,2, ¿sí? Tenemos que fijarnos, 23,2, ¿dónde tenemos? Este es menor, este es muy superior, este es superior, pero todos los otros se van muy por arriba, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros elegimos este valor, ¿dónde está? Con el 1,25 es 23,2, podríamos tener este en función de ¿qué? Del valor que no está sobredimensionado, ¿se acuerdan? Fíjense, 18,56, y este es el recomendado más grande, ¿sí? En el primer caso, si no consideramos el sobredimensionamiento, estaríamos en condiciones, como entre 20 y 23 no hay mucha diferencia, y el que sigue, que es 39 y 35, se va muy por arriba de los valores, se recomienda elegir esta válvula, que tiene este coeficiente. Y aquí tenemos que es una válvula que tiene un tamaño de un pie era, ¿no? No, una pulgada. Una pulgada de diámetro. El FPS es el diámetro específicamente de una pulgada, la válvula, que sea el obturador de tipo jaula para darle la condición linealidad justamente a la condición del flujo. ¿Cuál es el diámetro de entrada en pulgadas? ¿Y cuál es el de salida? ¿Y cuál es la carrera nominal del vástago? ¿Cuánto es lo que se va a desplazar específicamente el vástago? Después ustedes se encuentran, o sea, ¿quedó claro cómo seleccioné la válvula? Sí, profe. Buenísimo. Después ustedes aquí se van a encontrar con 3 factores, que en este caso es FL, que son todos factores adimensionales, que son para aplicar las tablas y los mecanismos de cálculo de la norma ISA, ¿sí? El segundo es un factor de relación de caída de presión ante la estrangulación, y este es el factor de modificación específicamente de la forma, el estilo de funcionamiento de la válvula en particular. Esto se los aclaro, nada más que para que ustedes tengan la referencia de que hay factores adimensionales. Si después quieren ver la norma, que no hace falta para el parcial, pero tiene fácilmente 50 factores diferentes en función de las distintas características. No viene al caso, simplemente esto es para que estén al tanto. Entonces, decía, una válvula de desplazamiento lineal del obturador podría ser una válvula globo de 1 pulgada, guiada por jaula en el obturador, que tiene un desplazamiento de 3/4 de pulgada específicamente. Si tenemos una válvula rotativa, buscamos otra información, y en este caso, ¿qué nos encontramos? Fíjense, acá tenemos una válvula de bola con muesca en B, tenemos un CB de 15, es menor,
a 23, este de 34 es mayor, obviamente, ¿con cuál nos vamos a quedar? Con el de 28, porque el de 34 ya es muy superior a los valores que tenemos, y todos los que están por debajo son muy superiores los valores de los coeficientes, ¿sí? Por ende nos quedamos específicamente con el de 28. Es decir, tendríamos una válvula específicamente de 1,5 pulgadas de bola con muesca en B, que es la forma de apertura, que tiene un grado de apertura que va de 60 al 90%, que ese sería el rango dentro del cual nosotros tendríamos que usar la válvula. ¿Sí? ¿Alguna Profe, duda? Sí. sí, en la gemina anterior, Sí. que tiene los diámetros de puerto, que tiene de 1 y 5/16. Sí. ¿Son dos diámetros de puertos distintos? Son los de ingreso, porque ¿qué es lo que sucede? Ustedes pueden tener el diámetro de la cañería, que es lo que tenemos, de 1 pulgada, que es la entrada de la válvula, pero la cañería realmente puede tener otro diámetro. Entonces, esto es lo que sucede, ¿qué es lo que tolera? ¿Hasta qué valores de cañería? ¿O más chicos o más grandes? Ah, listo. O sea, el 5/16, o sea, es la cañería que va a ir conectada a la válvula. Claro, Ah, exactamente. listo. Gracias. Bien. Bueno, ahí ya hice la relación. Vamos a otra forma de calcular, de aplicar las ecuaciones. Si se observa que tenemos un caudal aguas arriba en la tubería de 2.500 metros cúbicos por hora, cuando la caída de presión es de 4 bar, determine la caída de presión aguas abajo si el caudal abajo es 3.500 metros cúbicos por hora. Entonces aplicamos la relación de caudal con respecto a la relación de presiones, exactamente aguas arriba y aguas abajo. Nosotros queremos averiguar la presión aguas abajo, que es lo que habitualmente decimos variación de presión. Entonces, despejando sería delta P1 por el caudal 2 sobre el caudal 1, lo cual nos daría un valor de 7,84 bar. Si nosotros vamos, obviamente la presión aguas abajo, al momento de salida de la válvula va a ser más grande que aguas arriba. ¿Por qué? Por la restricción. ¿Sí? No. ¿Se acuerdan que servía para hacer las presiones diferenciales? ¿Sí? Y con eso medíamos el caudal, y que la restricción lo que hacía aumentaba la presión aguas abajo como resultado del flujo turbulento y demás. Bueno. Bien. Si nosotros analizamos la curva de caudal específicamente, en la cual tenemos distintos caudales para distintas variaciones de la presión, como pérdidas, como resultado de la fricción que provoca la válvula, nosotros estaríamos en este punto específicamente, que es cuando tenemos a la salida 3.500 metros cúbicos, estamos en este valor de 7,84 bar. Es decir, esa es la caída de presión como resultado de la fricción. Vamos a otro ejemplo particular. Dice, si se tiene una válvula, ya lo conocen al ejercicio, digamos, en líneas generales a los tanques, en la salida de agua del tanque, donde se quiere mantener una altura de 25 pies, o sea, la altura de regulación es 25 pies. El caudal de entrada que tenemos aquí varía de 0 a 125 galones por minuto, porque por lo que se está regulando la entrada de agua a ese tanque es una válvula todo nada, o sea, abre, cierra. Es decir, o está cerrada a 0 o tiene un caudal de 125 galones por minuto. Entonces, a partir de esta información, nosotros podemos decir, el líquido es agua, o sea, la gravedad relativa va a ser 1. La segunda, ¿cuál sería? El caudal máximo que voy a poder tener es 125 a 0 en la relación.
Ese es mi caudal máximo. Busco información y el equivalente de un pie de columna de agua equivale específicamente a 0,433 psi por pie, para identificar cuál es la presión de columna de agua. Y la columna, la presión que voy a tener aquí en esta zona es el resultado de la columna de agua que tengo en el tanque. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, la presión que yo tengo a la entrada sería la altura que tengo específicamente del agua por la relación de un pie, qué presión ejerce un pie de agua, ¿sí? Entonces la presión efectivamente que tengo es de 10,8 psi aquí antes de la válvula. Entonces, si yo tengo que el caudal es igual al coeficiente de la válvula por la raíz cuadrada de la variación de presión con respecto a la gravedad específica, ¿cuál sería aquí, por qué he considerado como la variación de presión directamente la de la columna de agua? ¿Contra qué estoy trabajando? Este es un tanque abierto, o sea que aquí tengo la presión atmosférica y aquí tengo en la salida que lo único que tiene que vencer es la presión atmosférica, o sea que lo único que estoy teniendo de diferente es esta presión de columna de agua. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, si despejo el CB, específicamente voy a tener que me quede el caudal sobre la raíz cuadrada, que terminará siendo la raíz cuadrada directamente de la variación de presión. Entonces, si el caudal es 125 galones por minuto, y la presión es los 10,8 psi que calculé aquí, nos va a quedar específicamente 30,8 el valor de CB. Si lo multiplicamos por, hacemos el 25% más de ese valor, para tener el rango máximo, nos daría 47,53. Si nosotros buscamos una válvula, a ver dónde ponemos, por ejemplo, creo que esta era una Emerson, marca Keystone de guillotina, en B, en cuanto a la apertura. Esta es la curva de relación porcentaje de apertura, según el CB, porcentaje del valor del CB. Fíjense qué particularidad tiene. ¿Dónde me convendría a mí usar esta? Donde tenga la zona lineal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Eso quiere decir de un valor del 20% del CB hasta el 80% del CB, aproximadamente. ¿Estarían de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, si yo calculé el 125%, es decir, qué mala memoria que tengo los números, o sea, el 100% teórico sería 38. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a la tabla de valores de KB y CB que tiene esta válvula, ¿y qué es lo que tengo? Si estuve calculando el CB, el mínimo valor que tengo es 54, o sea que seguro voy a estar en este valor como máximo trabajando, ¿sí?, en la máxima apertura que yo necesito para ese caudal. ¿Están de acuerdo? Ahí Profe, se no quedaron. entendí eso último que dijo. Creo que un poquito más abajo, profe, ¿no? Sí, profe, ¿no Es que sería si se van partir más un abajo se hace más grande el 70%? valor del CB. Claro, pero Pero- si el CB está en el eje Y, el Acá. 54 le queda en 50% lineal. Y acá tenemos el porcentaje de apertura, yo tengo del 90%, yo les diría 85%, 70. al Estaría más cerca del 70. 40%, bueno, si quieren al 70%. Me están Sí, dando pero- más la razón, o sea, la realidad es que me están dando más la razón de que me conviene usar esta que tiene un CB de 54 para el valor máximo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que les está queriendo decir esta tabla? Si en este valor es 54 el CB, y yo quiero tener el 80, 7 por 5, 35, estoy en 34.
O sea, estoy exactamente en este valor, que es el que yo quiero calcular para el valor de caudal que tenía recién. ¿Sí o no? Ay, profe, me mareé, no entendí nada. Esto es No, yo tampoco entendí. porcentaje del CB máximo. Acá, sobre el eje Y, es porcentaje del CB máximo posible. Acá me dice que el valor máximo es, ¿cuánto es? Que no lo veo, 54, ¿sí? Aquí yo tengo 54. Está normalizado eso, o sea, está dividido por el máximo, sería. Exactamente, aquí yo tendría 54 de 54, eso es lo que quiere decir, que estoy en el 100% del CB. ¿Cuánto Eso era el Ahora sí CB, entendí. profe? de a uno, ¿cómo? Perdón. ¿Quién ¿Cómo habla? fue? Romina. ¿Cuánto Romina. era el CB? Disculpe, No, porque no no lo era, había notado. nosotros Pero ese tenemos porcentaje. Ah, ya está. Pero ahí está 47, hablando de porcentaje de CB máximo, ¿no? No está hablando de CB, no es un valor total, acá está digamos, de hablando CB de de la tabla. porcentaje, exactamente, pero ¿cuál es la forma de análisis? Si yo en el valor máximo, que tengo el 100% del CB, que me dice aquí, que como máximo es 54, ¿cuál sería el 70% de ese 54? Hice un redondeo, 70% de 50, aproximadamente 35. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, ahora sí. Bien, entonces, estaría trabajando desde este rango hacia abajo. O sea, estaría en la zona lineal. Con lo cual, efectivamente, aunque ese valor de CB es muy alto, en el rango que yo necesito trabajarlo está muy bueno. Porque voy a tener una respuesta lineal de este tipo de válvula. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora se entendió. Bien, buenísimo. Entonces, elegimos el 54 y acá tienen lo que vimos hace un ratito, los diámetros. Cuando tienen DN, el diámetro está dado en milímetros. Y cuando tienen NPS, está dado en pulgadas. ¿Sí? Se van a encontrar siempre con las mezclas de los valores y los números. Por eso es importante identificar las distintas ponderaciones. Y justamente la conclusión de lo que estábamos sacando es que conviene trabajarlo, en este caso yo había puesto hasta el 90, específicamente aquí, hay una pequeña curvita, pero el punto más importante es que sea por arriba del 30%, que es cuando comienza a hacer la modificación en la respuesta de la curva. ¿Sí? ¿Le sirvió aplicarlo así? Para ver cómo se usan las ecuaciones y demás. Profe, yo tengo una duda, porque, o sea, entiendo que nosotros estamos buscando que sea la parte recta de la curva, la pendiente recta, Sí. pero cuando operamos entre el 50%, el valor del CB no sería menor al necesario que teníamos Sí, antes. pero habitualmente lo que estamos calculando es el valor máximo del CB porque lo calculé con el máximo caudal. Ah, claro. Habitualmente uno lo que hace es calcula con el máximo caudal y con el mínimo caudal y en base a eso tiene esta relación de los porcentajes del KB que efectivamente estoy teniendo. Para independizarme del valor y ver cuál es la relación dentro de qué rango de porcentaje de ese valor máximo tengo que usarlo. Por eso les hice la relación también con el porcentaje del valor del KB. Está bien, está bien. Ahora sí entendí, gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más de esto? Obviamente el diámetro 50 milímetros, 2 pulgadas. No, profe. ¿Ninguna otra cosa? Bueno, buenísimo. Pablo, te cedo la palabra. Bueno, ahí lo que de última faltaría agregar sería que una vez que uno tiene la relación lineal de la apertura, después el transmisor se encarga de relacionar esos dos valores, el máximo y el mínimo lineal de la válvula de apertura, con el transmisor. Y el transmisor, Claro. por ejemplo, si es de corriente o de presión, uno lo va a relacionar justamente a una recta lineal que relacione esos valores, ¿no?
Bueno, en la función de transferencia agregaríamos un término que multiplique y que lleve esa relación a los valores que nosotros queremos. De lo que, bueno, otra pregunta, porque a veces me da curiosidad saber si en alguna de las materias que tienen anteriores o en el mismo año, ¿dimensionan válvulas ustedes? ¿O se toma solamente como caída de presión la válvula y nada más? ¿O cañería, largo de cañería a No, veces? en ninguna. Se toma como caída de presión Sí, nada pero más. Hay cañerías. válvulas en ninguna materia. Como cae, pero O sea que ustedes cuando llegan, digamos, después a tratar de mencionar para algún equipo, digamos, se encuentran con esto, digamos, bueno, estamos innovando, Mónica, porque en realidad no lo veían, no lo ven como válvula en sí, o sea, buscar una hoja de datos de válvula. Te aseguro que lo tenía, para mí la tenía en vista las válvulas. No, no. Tenían que lo dimensionaban, o sea, por eso Vista hay las un- válvulas como Lo único los que- tipos de válvulas seguro, pero No, no, dimensionamiento pero como no. dimensionamiento no. Es que justamente para ver una hoja de una válvula con los datos y la información, justamente yo di por sentado, y por eso directamente les pegué la tabla, que es Sí. la información. Porque si no, O sea, el catálogo. sí, estos 3 documentos y esos ejemplos para mí le vienen muy bien porque, lo dirán ellos, pero me parece que no lo ven en otra materia y no lo ven hasta ahora. Así que está bueno, me parece que lo incorporen por ahí, ¿no? Mea culpa, como yo lo vi cuando cursé, Sí. daba por sentado porque el fenómeno de transporte estaba la identificación de las características y dimensiones de la válvula, eso estaba en el programa. Sí. No, sé que en operaciones lo ven como un alargamiento o acortamiento, diciéndolo mal y pronto, de una cañería. En la válvula es esa caída de presión, digamos, traducida en un largo de cañería. Pero no sé que no lo veían, al menos en esa materia, como una hoja de datos y una válvula propiamente dicha, con un diámetro y las caídas de presión y demás no. Bueno, yo creo que hay... Disculpa. En el fenómeno de transporte se ve, como vos decís, que es un tramo de cañería con una caída de presión, o sea, se asemeja a un tramo de cañería. Pero en ingeniería en instalaciones se daba. Después creo que se sacó, o sea, no como algo crítico, como ejercicio, pero te daban como un PDF o algo para que te quedara, digamos. Porque después en tesis, cuando van cañerías y accesorios, sí había que seleccionar todos los tipos de válvulas. Entonces era como, para darte un apoyo para la tesis, nos dieron info, digamos. Pero no, aparte, pero no está dado en la cátedra en sí de diario, por ejemplo, digamos. Claro, gracias Romina por el dato, porque es para tenerlo en consideración, porque por ejemplo, parte de lo que estuvimos viendo la clase pasada, era que no es lo mismo tener una válvula solamente para hacer corte, ¿sí? Y que otra que pudiera hacer, le llaman en las traducciones estrangulamiento, o como le decimos nosotros coloquialmente, regulación de caudal. Entonces es muy distinta la respuesta de las válvulas y las características, que eso es lo que yo intenté mostrarles la semana pasada cuando les fui diciendo para qué se usan cada una de ellas y cuáles son los pros y los contras o ventajas y desventajas de cada una desde el punto de vista del control siempre, ¿no? En cuanto a la operación. Pero tiene que ver con eso, en qué medio usarlas, de qué cae, en función de esas características, cómo influyen, ¿no? ¿Cuál selecciona? Porque después yo me encuentro en proyecto que todas las válvulas, igual que todos los motores, son centrífugos, todas las válvulas son todas válvulas globo. Y no importa si son para corte, para regulación, ahora entiendo por qué. Justamente. Sí, tal cual. Igual, perdón, pero los tipos de válvulas sí los vemos, pero los vimos en integración 2. O sea, esa fue la última vez que vimos válvulas. Bomba se ve capaz un poco más adelante, pero tampoco se ve elegir una bomba que supuestamente se debería ver en operaciones 1, creo. Claro, pero la descripción que hicimos de las válvulas sí las vimos en integración 2. Está bien, pero la descripción que yo les hice en función al funcionamiento en base al caudal, a que sirven para cortar o para estrangular o regular el caudal, cómo les impacta esa variación
¿O no lo han visto eso así? Porque entonces eso lo saco y me dedico a otra cosa. Así como así, no, que hay de cierre y que hay de regulación, eso lo Está bien. sabemos. Está bien. Pero Está hasta bien, ahí, Tata. no mucho más. Listo. Bárbaro. Gracias. Lo di a debate porque o sea, me da curiosidad saber si en realidad la dimensionan, aunque sea. Está bueno. No, está. Entonces lo que voy a hacer, les voy a sumar la hoja de datos completa de para que la vean, y después para que puedan curiosear si quieren la norma ISA, pero eso para después del examen. Sí. Bueno, yo en realidad no grabé el segundo video de este ejercicio porque no me sentía muy cómodo. No estoy muy bueno con el tema de la grabación de video, por ahí me siento como que estoy hablando de la nada y por ahí está bueno hacerlo en clase, ¿no? Es terrible. A lo que lo que deberíamos agregar acá, que se los voy a, digamos, como a dar como un punto de interés, pero en realidad no va en los ejercicios, es que el segundo ejercicio también es una función lineal, la f de x. ¿Tá? Acá se plantea también como un sistema con una válvula on-off también, que es del tipo solenoide. Y bueno, lo que va a manejar, esta válvula es muy típica de uso en lo que es refrigeración, básicamente en lo que es heladera, freezer, llevan este tipo de válvula controlada. Entonces, bueno, circula un gas con esta densidad, que es un gas conocido que se utiliza mucho en refrigeración, y se plantea que en realidad la ganancia, yéndonos a la formulita de válvula, de caudal respecto a carrera, digamos, a distancia recorrida del vástago, es lineal. ¿Sí? Vamos a ver, ya más adelante le voy a agregar algo, que es lo que justamente les mencionaba recién, de qué pasa cuando no es lineal, ¿sí? ¿Qué se usa o cómo se plantea? Bueno, acá planteamos que es un tipo solenoide, de marca Danfoss. Al final está la hoja de datos, que siempre nos gusta referenciar, por ejemplo, lo que decía la profe recién de pulgadas, milímetros, por ejemplo, está esta tablita acá que relaciona lo que es... La guía de equivalencia. Claro, en diámetro nominal en milímetros y en NPS, que es en pulgadas. Profe, una pregunta, ¿de qué tabla saco el delta P? Porque ahí me dice que sale de la tabla, pero no lo encontré. Bueno, de esta tabla justamente a lo que iba era eso, que yo acá les puse un link que en realidad, ahora que veo, dice Files, Danfoss, y No me deja entrar. No les deja entrar. Hoy me di cuenta de eso repasándolo, Sí. digo, abrirá, porque a veces cuando hago esto, y no es muy viejo, o sea, es del año pasado esta tabla, quise entrar y no me dejó entrar. Entonces, les agregué la hoja de datos, recién hace un ratito me fijé, la hoja de datos completa, ahí no sé si es esta, si es esta. Bueno, acá también me la abre de archivo, pero en realidad la busqué de la hoja de datos. Vamos a ver un segundo. Se la agregué acá en la clase de válvulas. A ver, ¿dónde está? Porque se la agrega por acá. ¿Es esa de válvulas solenoides y proporcionales? Yo no me acuerdo si la agregué acá adentro, me parece. Ahí está, ¿está? O sea, ahí está la hojita de datos que uno la abre y lo envía directamente al archivo, se los baja. Porque justamente, bueno, estas son series. Cuando uno abre una hoja de datos de estas, son series. O sea, series de muchas válvulas en las cuales están los datos de, seguramente, la que nosotros elegimos. Y son tablas, bueno, fíjense. A ver. Bueno, presiones, temperaturas. Por ejemplo, la elegida era la 4 normal cerrado, que es esta. Y fíjense que la diferencia de delta P la marca acá. ¿Tá? Y, por ejemplo, tiene dos tipos de bobina de comando, una que es de corriente alterna de 10 vatios y una de corriente continua de 20 vatios. Entonces, bueno, todos estos datos se los da en la tablita esta. Más acá, por ejemplo... O sea que el delta P, perdón, sería el 003, porque ahí decía mínimo, entonces yo pensaba que era el mínimo, aguas abajo, y me faltaba el máximo, aguas arriba. No entendí bien si era el delta P o el mínimo. Claro, les da como dato el delta P, o sea, la diferencia de presión arriba y abajo.
sería. Ah, ya es el delta P. Ah, ok. Ya, es el delta P. Pero, por ejemplo, si uno puede ir viendo que hay muchos modelos, habría que ver cuál es el indicado acá. Yo creo que había sacado los datos bien, pero bueno, por ahí a lo mejor puedo haber cometido algún error. ¿Dónde está? Sí, porque en realidad cuando estamos armando estamos con varias cosas al mismo tiempo para ver con cuál nos quedamos y cuál seleccionamos. Sí, para por ahí poder inclusive a veces dentro de los valores. hay correcciones que se le hace de un año al otro, o por ahí me fijo que a lo mejor cometí un error y se lo corregí y quedó el dato viejo. Bueno, eso sepan disculpar. Hablando Pero, de eso, ya corrijo el símbolo mucho mayor. a ver, yo creo que acá en el archivo les coloqué el delta P que va, o sea, el 003, ¿está bien? Que acá inclusive les había agregado la tabla por si justamente no habían podido entrar y no lo encontraban. Bueno, acá lo de conexión de bobina, no se alcanza a ver la imagen, creo que la recorté. Pero bueno, ahí tienen la hoja de datos que vean de dónde lo saqué en realidad ese valor. Bueno, acá tiene lo de conexión, es un pedacito de esa hoja de datos, pero bueno, lo ideal es esa hoja de datos completa, en la cual uno identifica el valor de delta P, que les decía, que es el 003, y bueno, algunos otros datos más. Fíjense que también pueden ver alguna tabla, yo creo que está la tabla de KB respecto a la apertura. No me acuerdo, pero bueno, está la tabla completa acá. Y todo el resto ya es, digamos, físicamente cómo es la válvula. Entonces, yendo acá, práctico 7, entonces teníamos que la relación, el K1 que le llamaba, que es la relación f de x, es lineal, que vale 10. La relación de corriente de bobina y el recorrido estaba por una función rampa, con una pendiente de K2 de 3, y los valores, estos valores los pueden ver de la hoja de datos, que justamente es lo que estaba diciéndoles ahora, y los valores de resistencia y bobina no están en esa hoja de datos, también me fijé, pues yo los había sacado de la hoja de datos real, pero creo que es una modificada, o sea, ya no salen los valores de resistencia y bobina de la solenoide, pero bueno, tomen como que son estos valores. Algunas veces lo que sabe pasar es que, como les mostraba recién, de la potencia uno podría calcular la resistencia de la bobina sabiendo la tensión que se le aplica. Que es simplemente hacer tensión, o sea, de la potencia esta, en vatios, es hacer potencia dividido la tensión, nos da la corriente, tensión dividido esa corriente nos da la resistencia bobinal. Entonces uno podría calcular en base a la potencia y la tensión que se le aplica. Pero en este caso, utilizamos los valores de resistencia y bobina que nos daban acá en el práctico. Entonces, bueno, lo que se pedía era la función de transferencia que relacione tensión de entrada respecto a la corriente y el recorrido del vástago respecto al fluido, al caudal de fluido. Y por último, la temperatura de lo que sería perdón, y por último, el caudal respecto a una entrada, escalón en este caso. Bueno, es muy sencillo, ya teniendo los datos no queda mucho más que reemplazar y obtener la función de transferencia, ¿no? Siempre utilizando... Profe, hay otra duda. Sí. Cuando calculamos el CBE y tenemos la densidad, ¿eso se toma todo dimensional? Porque va a depender de qué fórmula usemos, si es 0,086 claro, o el 1.16. Bueno, justamente eso también era otra cosa que le había aclarado recién el profe y que yo también quería remarcar. Casi siempre lo hacemos adimensional por una cuestión de que cuando hacemos la transforma de Laplace, los segundos los toma como S, entonces como que nosotros intentamos acercarnos a un valor real, pero bueno, no le estamos poniendo las unidades justamente por eso, ¿no? Claro, yo las unidades no se las pongo, pero no, se las aclaraba al costado, pero me quedaba, digamos, si lo pasaba a metros, ahí me quedaba medio raro y no me daba. Sí, o sea, lo que le vamos a pedir que respeten de última son estas relaciones, los valores los ponemos como están, adimensionales, por una cuestión de que nosotros buscamos la función de transferencia. Si no buscamos la función de transferencia, como hizo la profe recién, ese tipo de cálculos sí se pueden poner las unidades y ustedes obtienen el valor en unidades y como debe ser.
¿ah? Inclusive... Un minuto, que justamente cuando uno hace los cálculos reales en las condiciones de operación que necesitamos tener en cuenta, la temperatura, la composición y demás de las características de los materiales, inclusive para verificar el número de Reynolds y demás, necesitamos considerar sí o sí todas las unidades y que sean homogéneas. Y lo que tenemos que tener la certeza es de la forma de expresarlo. Por eso lo único que yo les planteé específicamente es la relación de decirles, si nosotros trabajamos con el concepto del coeficiente KB, la unidad de caudal tiene que ir en metros cúbicos por hora y la presión en bar. Y cuando trabajamos con el coeficiente como CB, tiene que ir galones por minuto en el caudal específicamente, y la presión EPSI, en el sistema de presión internacional. Entonces, si respetamos eso, cuando hacemos los cálculos acotados, bárbaro. Y no hace falta plantear las dimensiones. Cuando hacemos los cálculos ajustados, por ejemplo, para verificar específicamente cuál es el caudal real que tenemos, porque estamos trabajando en el balance de masa, sí o sí necesitamos considerar las condiciones de operación, que hasta ahora no las tuvimos en cuenta, porque una temperatura nos puede cambiar el caudal volumétrico, o la viscosidad nos puede cambiar la característica del fluido, ¿sí? Entonces, eso acá no lo hemos tenido en consideración. Claro, exactamente. Disculpen. Por ahí a lo mejor, si nos detenemos en la elección, fíjense que tanto el ejercicio el anterior a este como este, no es tan, digamos, necesario ver la respuesta, más bien estamos analizando el bloque en sí, de válvula. ¿Cómo sería la respuesta de esa válvula a una, digamos, a una entrada cuadrada? Y es lo que les decía en un momento. ¿Cuál sería la forma de, si es una válvula on-off, o sea, se enciende y se apaga la válvula, cómo sería su salida? Si uno lo hace la salida en el tiempo, vamos a obtener una pendiente, ¿sí? Sería como una entrada, una rampa, porque va aumentando en el tiempo. Si uno varía el tiempo de encendido, se puede ver que le cuesta más o menos tiempo al sistema llegar al estado de régimen, pero la válvula en sí, si uno solamente ensaya ese bloque, es una rampa, ¿ah? No vamos a tener una salida, por ejemplo, de primero o segundo orden a la salida de la válvula en sí. Lo que hacemos es ver, si ensayamos con una entrada pulsante, ver cómo funciona. Lo que yo les decía era que para hacerlo en forma pulsante el ensayo, deberíamos utilizar transformada Z, que nosotros no lo vemos en transformada Z. ¿Por qué? Porque son valores discretos. Nosotros, como utilizamos valores continuos, la entrada debería ser una senoidal. Lo más parecido a una pulsante es una senoidal desplazada, que es lo que les proponía. Entonces, lo que vamos a tener a la salida, en este caso, es un crecimiento de la válvula dependiendo del tiempo que esté encendido o apagado a la entrada de la válvula, ¿está? Entonces, con los valores que teníamos ya para reemplazar, obtenemos la función o la relación caudal respecto al desplazamiento, ¿sí? En este caso, tenemos el K1, el delta P, el KB de la válvula, que lo sacamos también de la hoja de datos de la válvula, y el gamma, que también se los daba como lo del gas, ¿sí? El fluido. Una vez que tenemos eso, obtenemos la primera relación, que es caudal respecto al desplazamiento, ¿sí? Eso lo llamamos con función F1. Después, con los datos del motor, podamos hacer la relación, obtener la relación de la tensión aplicada respecto a la corriente en el bobinado del motor o de la bobina, en este caso. Le llamamos motor, pero en realidad sería de la bobina. Y obtenemos, esta, bueno, es una función de primer orden que ya la hemos visto en muchos ejercicios, y es obtener, reemplazando la función F2, que sería la relación corriente respecto a tensión aplicada. Entonces, después decimos que como la relación en el recorrido dijimos que era una rampa en la entrada, reemplazamos, digamos, el valor de K2, lo transformamos a lo que sería una rampa, y ahí obtenemos el F3, que sería la función 3, para obtener la relación final, ¿tá? Entonces ahí obtenemos la relación I respecto a U.
En este caso es para una rampa de entrada, ¿sí? En el ejercicio anterior lo que habíamos hecho era para una senoidal de entrada desplazada que simulaba hacer lo que sería el encendido y apagado de la bobina para ver cómo se comportaba la función en la salida. Que era similar a esta señal. Era un seno desplazado para simular el encendido y apagado de la función. Entonces, ¿cómo sería la función o la respuesta en el tiempo? Es simplemente multiplicar por esta entrada la función de transferencia y obtener la función en el tiempo. Esto es lo que yo les decía. Tal vez para un encendido y apagado, dependiendo de la amplitud que tenga la entrada de la señal y dependiendo del tiempo de encendido y apagado, es el crecimiento que va a tener la válvula, o mejor dicho, la respuesta de la válvula a la salida. En este caso tiene un crecimiento muy grande, se ve exponencial, pero la idea, digamos, no es ensayar o ver cómo será nuestra función de salida de la válvula, sino del sistema en total, en complemento con la válvula, y faltaría la realimentación con un sensor, que no lo estamos viendo, simplemente estamos obteniendo la función de transferencia de la válvula, sería. ¿Está? O sea, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Primero, justamente que las unidades no las estamos teniendo en cuenta para la obtención de la función de transferencia. Sí, si queremos dimensionar una válvula en específico para un caudal, sí las tenemos que tener en cuenta, como los ejercicios que estuvo dando el profe. Pero acá solamente obtenemos cómo sería la función de transferencia de esta válvula específica y para una entrada, en este caso pulsante, cómo es su respuesta. ¿Va? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la función no es lineal? O sea, la f de x, que nosotros la estamos teniendo en cuenta acá como lineal, como un valor constante. ¿Qué pasa cuando esta función no es un valor constante? Se utilizan algunos tipos de artilugios matemáticos también, porque la única manera de llevar este tipo de funciones a algo lineal es utilizando, por ejemplo, series, ¿sí? Que yo les había comentado. Bueno, acá MATCAD tiene la posibilidad de, con el operador simbólico, igual que hacemos, en lugar de utilizar Laplace, utilizamos series, la función series. Y aplica una u otra función dependiendo de lo que le convenga. En este caso, por ejemplo, les pongo 3 ejemplos porque en realidad son los 3 ejemplos que a veces tenemos en la... ¿Se acuerdan que dependiendo de la forma que tuviese el obturador, era la función que podíamos aplicar? Acá nosotros habíamos planteado una de las posibles relaciones caudal-desplazamiento, era una lineal, una cuadrática, una isoporcentual o una hiperbólica. Dependiendo de cada una de estas funciones, es la que nosotros deberíamos aplicar acá. Mejor dicho, dependiendo del obturador es la función que tenemos y por ende aplicamos esa función en la relación caudal-desplazamiento. Bueno, en este caso, ¿cómo debería ser? Por ejemplo, si fuese una exponencial, fíjense que la función series nos devuelve esta función ya del tipo más lineal o exponencial. En realidad el grado nosotros podemos llegar a graficar por partes para, por ejemplo, 1 más x o 1 más x, o sea, dependiendo de la cantidad de términos que tomemos, va a ser lo más que se acerca a esta función a la exponencial, ¿sí? Uno podría graficar la e a la x, podría graficar el 1 más x o el 1 más x al cuadrado y ver, dependiendo entre qué valor y qué valor uno lo va a utilizar, o sea, en qué parte lineal queremos utilizar esa función, se va a acercar de esta manera. Entonces, por ejemplo, una función seno también se puede acercar en forma algebraica con esta función. Una exponencial como las isoporcentuales, por ejemplo, ¿sí? De alfa a la x menos 1. ¿Se acuerdan que yo creo que acá lo tengo abierto también? ¿Dónde estaba? Bueno, dependiendo del tipo de función que tengamos, por ejemplo, si era lineal, bueno, era la más fácil, porque es lineal y obtenemos una relación rápida caudal respecto al desplazamiento. Pero ¿qué pasa cuando queremos despejar caudal respecto al desplazamiento de una exponencial?
o de una isoporcentual cuyo alfa vale 10, por ejemplo. Bueno, entonces nos podemos ayudar con esta función para que nos dé, por ejemplo, una función que podemos tomar cuadrática o lineal, y es una aproximación a la función que estamos teniendo como válvula. ¿Tá? Entonces, esto es lo que agregamos en la ecuación primera, y ahí se puede, digamos, despejar de manera más sencilla la relación caudal-desplazamiento. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando es, por ejemplo, cuadrática? Bueno, ahí le agregué también un documento en el cual es un pedacito de un documento en el cual, digamos, es de apoyo teórico a esto que estoy explicando ahora. ¿Qué pasa cuando tenemos funciones que no son lineales? Entonces hay un ejemplito acá de cómo, por ejemplo, una relación cuadrática puede expresarse en forma de serie de Taylor, y la relación quedaría un poco más lineal, de tal manera que uno pueda despejar justamente el caudal, F, lo llama acá f de h, respecto a la altura o desplazamiento h. En este caso, el ejemplo es de una válvula cuya relación caudal altura o desplazamiento sería, es cuadrática. ¿Tá? Entonces, bueno, se lo dejo como un ejemplo para que lo vean y vean qué pasaría si no es tan lineal o tan sencillo el ejercicio como cuando lo estamos haciendo ya con un planteamiento como este, ¿no? En el cual le decimos el valor de K1, mejor dicho, el valor de fx vale K1 y es una constante. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando no es así? Todos estos agregados que le estoy haciendo ahora son a raíz de dudas que también tienen chicos que me han consultado y que les pasa, que dicen, ¿y qué pasa si tenemos que justamente dimensionar una válvula para tesis o para algún trabajo? Y bueno, yo la hoja de datos acá no es una constante, no es un valor tan sencillo en el cual uno pueda despejar Q respecto a X. ¿Tá? Bueno, se usan este tipo de matemática para poder llegar a esa resolución. ¿Sí? Hablé mucho tiempo. Díganme si se entiende, si tienen alguna duda respecto a esto. Silencio de línea. De línea, sí, perfecto. Nada. No sé si los mareé con lo que agregué. Se entendió, profe. Va, al menos. Bien, o sea, En mi parte se entiende. es como venimos diciendo, en realidad las ejercitaciones y la gran mayoría trata de simplificar, pero a veces nos pasa que en el simplificar, El tintero. claro, o sea, se encuentran con un ejercicio un poco más, o mejor dicho, no solamente con un ejercicio, un planteo de un problema en el cual dicen, ¿y estas tablas? ¿Por qué? O sea, ninguna de estas tablas que yo puedo conseguir de esta válvula es lineal, no es lineal. Entonces, ¿qué pasa cuando no? Y bueno, a raíz de eso creo que vienen los ejercicios que dio la profe recién, cómo dimensionar una válvula, y en el caso de que no fuese lineal, digamos, la relación, ¿qué pasaría? Por eso, digamos, les planteaba cómo utilizar a lo mejor una herramienta para poder linealizar cuando es una isoporcentual como de este tipo. ¿Tá? Una vez que, digamos, que se obtiene esa relación, se puede tener la función de transferencia. Y por otro lado viene el dimensionamiento de la válvula, del cuerpo de la válvula, de cómo utilizarlo, y en base también a las hojas de datos, ¿no? Una de las preguntas que me hacía uno de los chicos también era que qué pasaba, a ver cuál era la que me habían consultado. Me hicieron varias consultas, pero una de las que respondí hoy era si, a ver, lo voy a buscar porque no me acuerdo bien cuál era la pregunta. La consulta. Sí.
Profesor, yo tengo una consulta respecto a ese ejercicio. Sí. Recién vi cuando define F1, es como que la calcula y abajo la redefine con otro valor. A ver. Ajá, sí, tenés razón. En realidad, bueno, debe haber algún error, porque es como les digo, seguramente el valor es este, no es el que aparece ahí. No es el que aparece ahí, perdón. Es un error, es un error. Una de las preguntas que me hacían era cuando tenían un sistema que se aproximaba por una dinámica, en el cual teníamos en cuenta, bueno, para lo de controladores que utilizamos Ziller-Nichols, por ejemplo, si teníamos una función en la cual se podía calcular el valor de la ganancia, el valor de L y el valor de T, que eran los dos tiempos de la curva S, ¿sí? Si se acuerdan. Bueno, preguntaba qué pasa porque en algunos de los ejercicios se utilizaba el exponencial y a veces no. Entonces yo les decía que en realidad el exponencial en esa función, un segundo voy a volver a compartir. Cuando hablamos de este tipo de proceso en el cual está aproximado, se puede aproximar con, o sea, se utiliza, como son valores verídicos que uno le ingresa un escalón, en el caso del método 1 de Ziller-Nichols, ingresa un escalón al proceso y obtiene una respuesta del tipo curva S. Entonces, uno puede trazar la tangente, suponiendo que en realidad esa tangente ya está trazada o se nos da como dato, o se traza en base a la gráfica, obtenemos L y T, que son los dos valores de tiempo, ¿no? ¿Cuándo acá se podía utilizar Ziller-Nichols? Si uno tenía esta curva como dato y se planteaban tanto la ganancia acá como los dos tiempos L y T. ¿Cuánto era factible poder aplicar Ziller-Nichols? Había una relación, no sé si se acuerdan. L sobre T menor a 1. Claro, L sobre T menor a 1. O sea, cuando ese dato es mayor a 1, se dice que no es factible. Esto es un estudio que obviamente son casos verídicos o se toma en base a un estudio de casos, se utiliza este método, ¿sí? Lo mismo para el método 2, es lo que yo les decía. Entonces, a veces nos da una diferencia mayor, por lo cual el aplicar un controlador calculado por Ziller-Nichols no da ningún resultado. Bueno, entonces, esta curva, por ejemplo, si era una función de transferencia un poco más compleja, se podía aproximar por una función de transferencia en la cual se calculaba una ganancia, un exponencial a la menos L sobre T, y se dividía por un polo, digamos, en TS más 1, o sea, era en un polo en menos 1 sobre T. Bueno, a veces, mejor dicho, no a veces, el tiempo L era el tiempo de retardo del proceso. Si nosotros a esa función, y creo que le subí un ejercicio que hacía de aproximación para que lo vieran, cuando hablamos de aproximación es porque nosotros teníamos, ¿se acuerdan el ejercicio que yo les pasé de la planta, que era un proceso de una cinta transportadora? Y acá viene la duda que me preguntaron, de por qué acá la planta, por ejemplo, no tiene el exponencial con el valor de L. Lo único que modifica, y justamente se lo había graficado así, es que una de las curvas tiene el tiempo de retardo y la otra no.
O sea, en eso se modifica con el exponencial a menos L. Entonces, a veces para el cálculo, sobre todo para la transformada de Laplace, transformada y antitransformada, para, digamos, que sea más sencilla el cálculo, inclusive para MATCAD, lo que yo hago, y lo hice en varios de los ejercicios, era aproximarlo, expresar la función con la aproximación y el exponencial, pero para el cálculo no utilizar el exponencial. Y se los marcaba en la parte del ejercicio diciéndoles que no se utilizaba para una, digamos, simplificación de cálculo. ¿Está? Que en ambos casos la aproximación, digamos, es muy fiel a lo que sería la planta, en lo único que se modifica sería el tiempo de retardo. ¿Está? Esa fue la duda que me consultaron y bueno, les había dicho que yo les había subido este ejercicio también para que lo vieran, para que en realidad lo de aproximación justamente es porque en realidad no es el mismo valor de la función de la planta, sino que es un valor aproximado. Se puede aproximar con la ganancia, con un valor de tiempo L y un T. Y el tiempo L justamente representa el delay en el sistema. Que si uno lo expresa, está perfecto, es un valor aproximado de la función de transferencia, y después para el cálculo, para la simplificación del cálculo, no utilizar el exponencial. ¿Está? Simplemente eso. Para que no les sea tan engorroso, en todo caso se los vamos a marcar en el ejercicio si tienen que resolver algo similar, para que no tengan confusión. En el cálculo de la función en el tiempo, no utilizar el exponencial. ¿Está? Algo así como para que quede un poco más claro. ¿Cuándo utilizarlo y cuándo no? ¿Se entiende? Sí, se entendió, pero en el archivo que subió del ejercicio que hizo que tiene eso, no está, o sea, está hecho, que lo sacó directamente, pero no está marcado como, bueno, sacó no está esto. marcado. Bueno, No. Bueno, ahora lo estoy expresando justamente para que quede un poco más claro. Si no está, lo agregan, digamos. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Puede ser que en base a la ganancia que nosotros propongamos, una función que tiene un comportamiento de S pase a tener un comportamiento oscilante? ¿Un comportamiento, perdón? ¿Cómo? Oscilante, digamos, de método 1 a método 2. ¿Sin el exponencial? ¿Te referías a eso? O sea, hay un ejercicio, el 4 creo, Sí. que tenemos que proponer una ganancia para que se estabilice en 1 el valor de la función. Y bueno, el ejercicio de por sí planteaba ganancias pequeñas, 0,15, creo 0,25, algo así. Y cuando yo empecé a plantear, digamos, valores de ganancia cercanos a 100, por ejemplo, ahí la función pasaba de S a oscilante, digamos. Claro, bueno, pero ahí lo que en realidad, sí, a ver. Vos te referís a este ejercicio en el cual tenés valores de ganancia pequeños y vos estás planteando un KC, por ejemplo, de 100. Claro, exactamente. Claro, bueno, lo que estaría pasando justamente es que la ganancia, los controladores, ¿se acuerdan que son o P, PI, o PD, o PID, que era el completo? Si uno tiene un controlador que es solamente ganancia, o sea, P, el valor de ganancia no puede ser cualquiera, en realidad. Está dentro de límites para que el sistema sea estable. Si uno sobrepasa estos límites, que eso ya lo veremos en estabilidad más adelante en la unidad que viene, ese valor de ganancia puede ser superior al que soporta el sistema y por ende se hace oscilante, o sea, se hace inestable. Sería. Cuando yo le planteé el método 2 de Ziegler-Nichols, por ejemplo, le decía que en algunos de los valores de ganancia, mejor dicho, existe un valor de ganancia crítico que se los suministraba y le decía, este valor es el de ganancia crítico, en el cual el sistema se hace oscilante. Es justamente el máximo valor soportable por el sistema de ganancia K. Entonces ahí es cuando uno puede medir el periodo
y en base al periodo y la ganancia, poder calcular los 3 parámetros o los 2 parámetros, dependiendo del controlador que nosotros calculemos. ¿Tá? Por eso, en realidad, los valores de ganancia que vos le estás aplicando son superiores y por ende lo hacen oscilante, lo hacen inestable. Claro, está bien, está bien. Pablo, yo Bueno, ese ejercicio gracias. lo calculé y no me dio oscilante. Eso sí, tenía que llegar a valores muy, muy altos de KC para llegar a estabilizar. En realidad nunca llegó al valor de 1 porque siempre se aproximaba, Sí. pero nunca llegaba. O sea, tuve que poner un valor muy, muy grande comparado con los que se dieron. Claro, sí, sí, sí. Claro, a mí me pasaba lo mismo y por eso al llevarlo tan arriba se ve que, bueno, pasó el crítico, digamos. Está bien. Sí, justamente en realidad era poder obtener, digamos, la función de transferencia, determinar la respuesta para estos 3 valores que se les daba en realidad. Y bueno, para que siga, no existe solamente con una ganancia proporcional, o sea, con un controlador solamente proporcional. Deberíamos variar también los tiempos de constante. O sea, no se puede llegar con la variación de la ganancia solamente. Sí o sí tenemos que agregar algún otro término. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, se Sí, entiende. sí. Bien. Entonces, yo tengo otra duda en cuanto a las K. Yo cuando usted explicaba que se puede ajustar por K, por E, a la menos L por S dividido de S más 1. Sí. Bueno, tengo una duda ahí. Esa es una K. Y después cuando yo voy a las tablas, que calculo la KP, TI, TD, Sí. o sea, no me cuesta cuál es la K del sistema, digamos, Sí. y la otra K del controlador. Por ejemplo, esta, no sé si me logro explicar, porque yo después cuando saco un KP, Sí, te entiendo lo que me decís. Entiendo lo que me decís y ahora estoy buscando para dibujar. Ya tuvimos este problema porque en realidad a veces uno quiere como simplificarlo, le llamamos K y tenemos un K1, un K2, un K3, un KB, un K de proporcionalidad, entonces se hace medio un lío. Nosotros tenemos la función bueno, cuando me deje dibujar, tenemos la función de... La función del proceso. La función del proceso podría llegar a ser, por ejemplo, supongamos que nuestro proceso es un sistema de primer orden. Entonces, tenemos una ganancia del sistema, propio del sistema. Supongamos que tiene es algo así. Después tenemos nuestro controlador, que puede llegar a tener una ganancia K, un KP de proporcionalidad, en el cual tiene un término solamente, supongamos que es un K, es proporcional derivativo. Entonces, si es derivativo, bueno, acá sería 1 sobre S por TI, iterativo. Quise decir una cosa y escribí otra. Y supongamos que tenemos un sensor de realimentación que tiene un valor que relaciona una temperatura respecto a la comparación. Entonces estamos teniendo el bloque proceso, suponiendo que no estamos teniendo un actuador que sea, supongo que tiene un valor también para darle otro nombre y que justamente se preste a la confusión, que es una ganancia de la válvula. Entonces tenemos el proceso, tenemos un actuador y tenemos el controlador y el sensor. El punto de comparación
el proceso sería algo así, se compara, y acá tenemos el set point. Esto es lo que vos decías, Romina, que tenemos una ganancia K, tenemos un KB y tenemos un KP. Entonces acá se presta confusión los valores de ganancia o de constante de cada parte del proceso. O sea, el proceso por lo general suele tener una ganancia propia. A veces suponemos que, por ejemplo, el actuador tiene un valor de ganancia que no necesariamente es el KB que nosotros vemos en la hoja de datos. Entonces, a veces a esto, en lugar de decir KB, yo lo planteo como K1 o K2, ¿sí? Que depende del cálculo. O sea, si fíjense que nosotros cuando decíamos caudal, en la hojita, decíamos que la relación K1, o sea, acá era donde yo les había tratado de plantear que la relación, por ejemplo, presión vástago, este valor, presión recorrido del vástago era un K1, ¿tá? Y no era el KB, porque si no nos confundimos con el KB de la hoja de datos. Así es. El KB ya entra a jugar en qué fórmula, en la que relacionamos el caudal con la presión. A la presión. O mejor dicho, el recorrido del vástago respecto al caudal. ¿Tá? Entonces, este KB no sería KB, sino sería el K1 que nosotros calculamos. Después está la ganancia propia del proceso y después la ganancia del controlador. O sea, siempre se utiliza la letra K para una constante de proporcionalidad de alguna manera, es un número habitualmente. Se le darán distintos índices según qué es lo que está representando. Pero bueno, o sea, sí. Por ahí, digamos, viene la confusión que vos me planteas, capaz. O sea, a mí se me hizo lío en el ejercicio 3. Sí. Cuando había... tengo la ganancia del sistema, que la podía sacar de la gráfica, pero después veía de una filmina que en realidad la que yo estaba sacando era la ganancia proporcional. Entonces no sabía en el controlador si sacar la KP o no, o sea, ahí se me hizo lío. O sea, si podría decirme cómo saco la ganancia del sistema y la ganancia proporcional del ejercicio 3, capaz que me quedaría más claro. ¿Cuál es el 3? ¿Este? ¿O... Sí, ay, perdón, sí, este, el que tiene las gráficas, sí. Bueno, acá lo que tienen que tener en cuenta, que esto yo también se los voy a subir. Bueno, primero que recibí un solo actividad de esto y creo que se lo corregí, creo que fuiste vos, Sol, me lo mandaste, y te lo corregí anoche, que me fijé que la ganancia proporcional, primero, acá tomaban mal los tiempos, por ejemplo, acá en la gráfica, ¿cuál sería T y cuál sería L? T 12 minutos y L 24,5 menos 2. Bien, está perfecto, o sea, lo sacaste el toque. L sería hasta acá, el valor 12. Si lo quieren plantear adimensional, de 0 a 12 es L, y de 12 a 24, o sea, 24,5 menos 12, es T. Ahora, pero si la gráfica arranca de 10 más 2. ¿Cómo? Claro, ¿no sería 12 menos 10 y te queda 2? No, arranca 0, chicos. Por más que yo esté haciendo como un pedacito de la gráfica. Arranca de 0, ¿no? Yo decía, arranca la gráfica de 10. 12 menos 10, 2. Claro, está bien. O sea, ese es el tema que yo año a año voy corrigiendo y yo entiendo que uno como que se fija solamente ahí. No, nos fijamos de dónde arranca, pero en realidad arranca de 0, arranca de 0 a 12. Y después de 24,5 menos 12, ¿está? Después, creo que yo esto lo había puesto un documento también, lo vamos a ver para que digamos dónde está el documento. Donde explicaba que los controladores tienen muchos, creo que es en la filmina, ahí está, en la filmina de controladores.
ahí era. Estaba. Miren que proceso, Bien. perdón que sea, que pierdo tiempo así, pero me parece que es más práctico que lo vean Así lo directamente. ubica. Sí. ¿Sí? En la última Filmina había puesto un ejemplo que tenía la gráfica así parecida, digamos, que sacaba los parámetros de la gráfica. Claro. Bueno, lo que les voy a subir es directamente esto, para que lo vean. Tenemos la función que, como nosotros partimos de gráfica, que es la que vimos recién, se puede aproximar por un valor de ganancia, un retardo L y un valor de tiempo de crecimiento T. ¿Tá? Entonces, ni más ni menos que esta, simplemente estamos usando esta gráfica, en realidad. Si nosotros tenemos un escalón a la entrada, nuestra respuesta del sistema es esta de acá. Como no les digo que busquen, o sea, no les estoy dando la función en el tiempo de la curva, o sea, por ende no podés calcular cómo sería la derivada, el punto de inflexión, por ende la tangente. Entonces, sí les doy los tiempos, les estoy dando los tiempos TL y la ganancia K. ¿Qué ganancia? Tanto de la entrada como de la salida. Entonces uno debería plantear la banda proporcional, que esto es lo que les decía, en algunos fabricantes le llaman banda proporcional en lugar de ganancia. Acá lo nombro como ganancia de banda proporcional. Es la relación que existe entre los dos crecimientos. Acá tenemos, y fíjense que está marcado de 59 hasta 40, o sea, de 40 a 59 el crecimiento a la salida, que no es ni más ni menos que 19, que es el numerador de acá de la ganancia, y después tenemos un crecimiento de ¿cuánto? De 62, de 45 a 62, que es 17, ¿tá? Entonces, la relación esta de ganancia de la que se aplica acá para un escalón de entrada nos debería dar, si uno plantea la función de transferencia aproximada y aplicamos un escalón de... Sí. ¿Puede ser que tomó la L como 2 arriba? Puede ser. Bueno, en realidad está mal. Sí, está como 2. Está como 2. Puede ser que de ahí venía su duda, no sé. Claro, yo también lo había planteado como 2 Perdón, pero cuando en el gráfico las chicas decían que era 2, pero también parece raro porque en el otro gráfico, que es la entrada, el escalón se da en 10, digamos, como que dice que empieza en 10. ¿Cómo no Pero la gráfica de abajo pareciera que parte en 10, porque va de 5 en 5, 10, 15, 20, 25, por eso surge la duda. A ver, podés... Igual este archivo lo acabo de abrir, o sea, no sé ni si los pasé o sí se los pasé, no se los pasé. ¿Podés poner la gráfica, las dos gráficas, Pablo? Es, un minuto. El escalón se da en 10, es correcto. Es decir, que desde donde comienza el tiempo de retardo que tienen ahí es de 2 minutos. Porque el escalón se da en el tiempo 10, por ende, el tiempo de retardo desde que se da el escalón hasta que comienza la función, la respuesta del sistema propiamente dicho, son 2 minutos que pasan. Entonces, son el tiempo de recomposición hasta el valor del 60%, son 24,5 menos 2 específicamente ahí. Sí, está bien. Yo me equivoqué también acá. No, es que yo me quedé pensando con las dos gráficas, por suerte están las dos puestas ahí. Sí, está bien lo que decía Romina, o sea, está bien, fue error mío ahí. Porque en realidad la respuesta no se da, o sea, el escalón no se da en 0, se da en 10. Está bien, sí. Lo acabo de abrir y digo yo, y no entiendo por qué. Está bien, en realidad es 2 y en realidad también es 12,5, ¿está bien? Claro. Profe, entonces T se calcularía como 24,5 menos 12 o 24,5 menos 2.
24,5 menos No, 12. no, el 24,5 menos 12, está bien. Eso sí está Porque es bien. el tiempo En de realidad, restablecimiento hasta es la que curva, llega al valor máximo. claro. Claro, Lo que no yo importa dije, porque es una variación. sí, lo que yo dije mal es que en realidad no arranca en 0, sino arranca en 10 el escalón. Entonces está bien, de 10 que se da el escalón hasta los 12 que comienza, digamos, el crecimiento, es el tiempo L. O sea, yo acá mismo me lo estoy diciendo a mí mismo que en realidad son 2. La ganancia sí se calcula así, y después para una entrada de escalón de 17 obtenemos la gráfica, ¿tá? Que si uno hace el zoom acá abajo deberíamos tener el tiempo ese de retardo, y una de las gráficas es con condiciones iniciales desde 40, si obtenemos la gráfica desplazada, una desplazada y la otra no, dependiendo si le agrego o no el tiempo de retardo. L, sería. ¿Está? Perdón que justo se prestó confusión esto que dije acá y en realidad está mal. Me corrijo a mí mismo, arranca de 10, entonces por ende son 2 minutos. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Le hice más ensalada. Bien. Perdón, tenés razón, Pamela, está bien. Profe, en ese ejercicio que pide comparar los dos controladores, ¿cómo hago comparar los controladores sin la planta? O yo no entendí cómo era. Son 2 controladores para la misma planta, para ver cómo responden. Así Claro, entiendo. con la aproximación lo hace. Eso que saca de L y T, ¿no es para el controlador? Sí, para la función de transferencia del sistema. Es para la función de transferencia y con eso vos podés calcular los controladores. Y después se le agrega, después armás los 2 bloques, que sería, en este caso, el bloque controlador, que es este, y el bloque planta, que es con la aproximación, y te fijas agregándole un escalón a la entrada, cuál responde más rápido, mejor o no. Inclusive podés hacer la realimentación y te fijas cómo responde también el sistema. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. ¿Sí? No, si tenés alguna duda, decímelo, no hay problema. El sistema lo va a plantear con la aproximación. Con esta. Porque vos de la curva obtenés, digamos, la aproximación. Esa es tu planta. Y después podés calcular el PI y el PD. El PID. El PI y el PID lo podés calcular. Y en base a eso ves cómo reacciona, digamos. Ahora sí. Bueno, estamos. Bueno. Profe, vuelvo con el tema de las K en este ejercicio. Ahí usted saca el del sistema, con esas diferencias que hizo. Sí. De ahí, con la tabla, sí. Después va a calcular el del controlador, con los valores de L y T. Claro. Sí. Así es. Está. Entonces, la primera que es el sistema, la voy a poner en donde yo multiplicaba por la exponencial de menos L por S. Claro. Está. Y otra cosa en este ejercicio, no sé cómo planteó usted la entrada escalón. Sí, con el valor, digamos, del escalón que tiene, en este caso, en la 1. Bien, porque yo lo planteé directamente, como estaba ahí en la gráfica. O sea, lo planteé con el valor del tiempo de retardo, pero la reconstruí, o sea, igual como está en la gráfica del ejercicio. Sí. No sé si me explico. Sí, lo hiciste con el escalón, con el phi de t desplazado, ¿a eso te referís? Claro, hice el phi de t menos 10 por 17, que era el escalón, más 45, que era de donde arrancaba. Bien. Pero cuando hago eso que multiplico... Ahí le cambia.
ahí se me hace un desastre. O sea, directamente hay inversas que no me las calcula. Está bien, el tema, para la era por eso. resolución es lo que estaba hablando justamente antes Pablo, que para cuando hagan el análisis con la función escalón no tengan en cuenta el tiempo de retardo. Claro. Para simplificar la respuesta, que el escalón no está retardado simplemente. Ah, listo. Pongo el de 17, o sea, la diferencia nada más. Tal cual. Ah, listo. Gracias. Vamos. Bueno, de controladores, justamente son método 1 y método 2. Y después de válvulas, solamente a lo sumo una lectura de lo que son las hojas de datos y la implementación o el armado de la relación caudal de salida respecto al desplazamiento. A lo sumo puede llegar a aparecer alguno de estos, digamos, relación de bobina, pero digamos, no se sale de lo que hemos estado viendo en alguno de los otros prácticos. ¿Sí? No, más vale. Yo no sé si de los cuestionarios les quedó alguna duda del último cuestionario. Yo creo que con lo que dio la profe hace un ratito se pueden haber aclarado alguna duda que hayan tenido sobre eso, no sé. Agregué directamente en la realimentación o en la respuesta, eso lo deben haber visto, que cada respuesta al final de la resolución podían llegar a tener la respuesta de cada una de los cuestionarios, de las preguntas. Entonces por ahí era como para justamente que no tengan dudas sobre eso, que tengan la respuesta. Que tengan la respuesta no los que le hacen después, sino lo que lo acaban de hacer. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre eso? 5 de la actividad 6, me quedo de cómo influye el KC, porque a veces probaba y no variaba el sobrepico. ¿Me podés ser un poco más específica con la...? Sí, profe. En el ejercicio 5, que te daba 2 gráficas y te preguntaba en qué caso la ganancia del controlador es mayor. Me había quedado claro si cuando tenía mayor sobrepico era que tenía mayor ganancia, porque hay veces que no pasaba eso. Por ejemplo, yo estaba variándolo y no me variaba nada el sobrepico, entonces me quedaba la duda en qué caso pasa. Claro, sí, ahí no se les da muchos datos más que la gráfica, entonces en realidad podamos llegar a decir que el que tiene mayor sobrepico es el que tiene mayor ganancia, basado en que en realidad en la parte de controladores siempre hablábamos de que la ganancia o la parte proporcional afectaba en la amplitud y también afectaba, por ejemplo, en la amplitud final en régimen, ¿tá? Apunta un poquito más a eso, porque no se les da mucho más datos que 2 gráficas, ¿sí? Hay 2 gráficas y en el cual uno tiene mayor sobrepico que el otro, nada más. Para poder modificar los valores en esa gráfica, en lo que se refiere a tiempo, para poder modificar lo que sería oscilaciones o tiempos, se le tiene que agregar otra dinámica. O sea, sí o sí hay que agregar algo que modifique el tiempo integral o el tiempo derivativo y más allá de solamente la ganancia o la amplitud. ¿Ah? Bien, gracias, profe. Bueno, yo creo que han confundido un poco más los errores que yo he tenido en los archivos que a dónde apuntaban los ejercicios, digamos, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda que podamos compartir, consultar? Profe, en ese mismo ejercicio 5, digamos, sí, porque aclara que no cambian ni el tiempo integral ni el tiempo derivativo, pero igualmente las oscilaciones sí varían. ¿Eso por qué sería? ¿No cambia la constante de proporcionalidad? Claro, el cambio de la constante de proporcionalidad, acuérdense, bueno, esto todavía no lo hemos visto, pero sí se puede llegar a ver en la función de transferencia. A ver.
A ver, vamos de base. Si algo cambia en el sistema original, la respuesta va a cambiar. Si hay algún número, algún dato, sea la constante de proporcionalidad, sea el factor que antecede al valor cuadrático o al que tiene la variable, digamos, delante, nos va a cambiar la respuesta del sistema. En mayor o en menor medida, con más sobrepasamiento, menos sobrepasamiento, va a modificar la frecuencia amortiguada del sistema, si es un sistema de segundo orden, por ejemplo, pero algún efecto siempre va a tener. Lo que pasa es que cuando son valores muy pequeños los que se modifican, no tenemos prácticamente variaciones en la respuesta del sistema, pero en un caso, como estaban planteando hace un rato, de valores de 10 a 20, a pasar a 100 en un factor de 10 de la constante, ya tenemos, francamente, una diferencia en la forma en que responde el sistema. ¿Cómo va a variar? Depende del sistema, ¿sí? Eso todavía no lo hemos empezado a ver. Bueno, se me tildó, pero quería explicar que en realidad, en un proceso, cuando uno varía la ganancia, en la realimentación, ya la ganancia pasa a jugar un papel de no tan solo la amplitud, sino que también influye en el denominador de la función de transferencia que representa todo el sistema retroalimentado. Si ustedes recuerdan cuando vimos álgebra de bloques, no solo teníamos la línea directa, digamos, donde la tenemos simplemente en el numerador, sino que la relación para reemplazar un lazo de retroalimentación era la función dividido 1 más la función en línea directa por la de retroalimentación. Entonces lo que está en el numerador pasa a modificar la característica del denominador de todo ese sistema retroalimentado. Por ende, la K pasa a ser parte de la ecuación del denominador, que era el que caracterizaba el sistema. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense, en una de las actividades de lo que era sistema de primer y segundo orden, se les preguntaba si la ganancia tenía influencia no tan solo en la amplitud. Por esto, porque en realidad este es el sistema de lazo abierto, pero al lazo cerrado con realimentación unitaria es esto. Entonces fíjense que el denominador se modifica en base al valor de la ganancia. O sea que acá, si yo modifico la ganancia al lazo cerrado, estoy modificando también los valores del polo. Si uno le busca las raíces a este denominador, fíjense que influye el valor de K. ¿Se entiende? Sí, gracias. O sea, por ese lado viene en realidad que varía la amplitud del sobrepico, pero también nos va a variar a lazo cerrado cómo se haría la disposición de los polos. Entonces puede llegar a variar la cantidad de oscilaciones que tenga y la amplitud de las mismas. Por ese lado bien. Bueno. No sé si hay otra pregunta. Profe, yo tengo una duda porque en las filminas de controladores proporcionales cuando habla, es como que el que tiene mayor pico, como que está marcado que tiene menor KC. A mí me confundió con lo del ejercicio 5. Sí. Se me hace olvidar. La filmina, ahora déjame ver dónde. Sí, es la que empieza a hablar de los controladores proporcionales. A ver. Finales. Un segundo, estoy abriendo. Mientras vos lo abrís, yo les voy a aprovechar y les voy a mostrar que ustedes se pueden encontrar, según la marca comercial de las válvulas, los calculadores y dimensionadores de válvulas, ¿sí? En este es un caso particular que es de una marca, y ustedes colocando los datos de qué es lo que quieren calcular, la condición, aplicando justamente la norma ISA,
y necesitan específicamente los datos de presión, aguas arriba, aguas abajo, el caudal específicamente que van a trabajar y las condiciones, tanto el líquido para ver el peso específico, como las condiciones de temperatura. Para el caso que yo he puesto aquí, particularmente que quiero calcular el CB de un líquido que es benceno a una temperatura de 80 grados Celsius con una presión de entrada de 10 y una de salida de 5, da un CB de 280,508. Entonces, como esto mismo que hemos estado haciendo y calculando, ustedes lo pueden encontrar específicamente en distintos sistemas. Emerson es otro, en el cual van a encontrar estos calculadores, dependiendo de la válvula, obviamente, para dimensionarlo. Aunque tienen que tener ustedes todos esos datos previamente. Bien. Esta es la filmina que vos decís, ¿no? Dale tiempo que se cargue. Dice que iniciaste, ahí se cargó, ahí se cargó. Sí, pero es la que habla de controladores P proporcionales. Es unas antes. Bueno, ahora que responda. Démosles tiempo. Ahí será. Esto es lo que le... Esa gráfica, la segunda, sí. Como que el KC2 es mayor que KC1. Y como que es la que tiene menor pico, es la que tiene mayor KC. Y eso me confundía con el ejercicio 5. Está bien. Lo que pasa es que en realidad, sí, no sé si están así acá. Ahí no cambia fundamentalmente la característica. Si ustedes se fijan, el valor, lo que ustedes plantean como valor de sobrepico, sí es más grande, pero están teniendo que también le está cambiando la frecuencia amortiguada del sistema. ¿Sí? Al tener distinta cantidad de oscilaciones en la misma unidad de tiempo, también le está cambiando eso. O sea, no es solamente el sobrepico, cambia todas las características del sistema. Claro, porque en realidad acá hay un tema. Fíjate que acá la banda proporcional, ahora, la banda proporcional la toma como 100 sobre KC, por ende, cuanto mayor sea KC, va a ser menor la banda proporcional, que es lo que dentro de la llama cual acá va a tener variaciones. Claro, o sea, acá lo toma al revés. ¿Ah? Sí, se entendió, profe. O sea, claro, eso es lo que yo les había, o sea, esto se lo puse del Creu Sole, lo saqué, lo extraje, en el cual se toma diferentes formas según el fabricante. Según el fabricante, a veces la banda proporcional no la toma como la tomamos en el ejercicio, sino que la toma en un porcentaje, el 100%, dividido ese valor de ganancia. Entonces acá es distinto. O un porcentaje del máximo de la escala, o tiene distintas características, distintas formas de definición como lo plantea el fabricante, y por eso es tan importante ver las hojas de los productos. Claro. O sea, acá también, claro, se presta confusión porque acá la ganancia KC no es la ganancia del proporcional, sino es 100 sobre la ganancia proporcional. Esa es la diferencia con respecto al ejercicio de la gráfica que mostramos recién. Bueno. Sí, hay un montón de cositas que por ahí a lo mejor se han prestado a confusión, espero que no. Espero que se hayan aclarado con todo esto que hemos dicho ahora, ¿no?
Bueno. No sé si hay alguna otra duda sobre esto. Bueno, ganancias. Estoy pensando en cuestionario. El cuestionario, no sé si tienen alguna otra duda sobre eso. La parte de sistemas distribuidos, si quedó claro lo que vimos en algún momento, porque en realidad también, repasando los temas que irían, sería instrumentación. Elementos primarios, elementos finales, sistemas distribuidos, controladores. Ahí sería todo el resumen del temario por el parcial. ¿Válvulas entra, profe? ¿Cómo? ¿Y válvulas? Claro, Válvulas, son elementos finales de control. Vengo con delay. En la cabeza. No hay drama. Como que me quedé. Válvulas. Perdón. No hay drama. Bueno. Sí. Sí. Seguramente son el cuestionario primero lo vamos a habilitar para que lo realicen en una, y después. sí. Y después que hagan la parte práctica y va a ser subir, digamos, la tarea que sería 2 o 3 ejercicios para resolver. Apuntado a lo que es controlador y válvulas, ¿no? Profe, ¿y sensores? Toda esa... Sensores transmisores. fundamentalmente teóricos, salvo algunos cálculos menores que tienen que ver con el rango, con el campo de medida, con la precisión, que son los ejercicios que les hemos mostrado. Bien. La parte del inicio de la parte de instrumentación. De las definiciones, conceptos. Que a lo sumo podamos llegar a hacer referencia a una parte de instrumentación y un pequeño cálculo en el cual ustedes pueden ver de responder esa pregunta con ese cálculo, ¿no? Bueno, no sé si algo más. Empezamos a las 6:15. 6:15. Uh-huh. Y bueno, seguramente... me había quedado una duda en la actividad 6, creo que es el ejercicio 4, ¿cómo plantear la función de la planta? ¿Lo tenés a mano, Pablo? El ejercicio 4, lo que estuvimos viendo. Del 6. Sí, pero... O sea, no tienen números, pero creo que es el cuarto ejercicio. Claro, por eso. Acá nos piden si podemos iniciar a las 18:30. Yo no tengo problema. ¿Vos tenés problema, Pablo, el viernes? No hay problema. ¿No? Sí, no hay problema. Cambiamos el horario. En lugar de 18:15, 18:30. No hay drama. El 4 sería este. El anterior era ese, me parece. Sí. De nada, Manuel. Bueno, es que en realidad tenés una ganancia acá y las constantes de tiempo. Tenés 2 constantes de tiempo. ¿Cómo sería? Si tenés 2 constantes de tiempo, son 2 polos. Bien, sí, lo había planteado. Pero Sistema de segundo orden. Sí. Es un sistema de segundo orden, digamos, en el cual vos podés llegar a plantear que tenés un T1 S más 1. Y multiplicado por T2S. T2 S más 1. Claro. ¿No? O sea, se darían esos dos y queda un sistema de segundo orden. Gracias, profe. ¿No? Bueno, tiene esa ganancia, ¿no? 0,5. Bien. Sí, hay cosas, por ejemplo, que, bueno,
parecen obvias, pero que a lo mejor hay que plantearla de otra manera en la fundamentación del ejercicio. Si yo les pusiera que es de segundo orden, tal vez ustedes se dan cuenta más rápido que en realidad teniendo dos tiempos se puede plantear de esa manera. Bueno. Entonces se haría a las 6:30 el viernes. A las 6:30, sí, exactamente. Entonces, nos vemos el viernes a las 18:30 para el parcial, ¿sí? Si no hay más consultas. Muchas gracias, profe. Nos vemos. De nada, suerte. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.